Evangelio según San Lucas. Continuaremos, hermano, con el tema que llevamos desde la semana pasada de quién era Juan el Bautista. Hoy, si es la voluntad del Señor, terminaremos. Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 57 en adelante. Una tarde un poco fría, poquito fría, después de las 5 se puso, había hecho calorcito hoy. Lucas capítulo 1 verso 57, vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día, para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Quién era Juan el Bautista? Segunda parte. Padre, te doy gracias en esta tarde por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Te hemos adorado, te hemos glorificado, te hemos bendecido, Señor. Hemos exaltado tu nombre en esta tarde. Ahora te pedimos, Señor, que tú hables a través de esta palabra, Señor. Hables a través de tu maravillosa palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Háblanos, ilústranos, Padre. Bendícenos, Señor. Trata con nosotros, con nuestras vidas y con nuestros corazones a través de la misma, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. En la primera parte del mensaje, hermano, habíamos mirado algunos aspectos fundamentales de la vida de Juan, ¿verdad? Por ejemplo, miramos primero aquella frase dicha por el Señor Jesús en Mateo 11:11. No sé si la recuerda cuál era la frase. Y si no, pues vayamos allí un momentico y la miramos, la parafraseamos. Mateo capítulo 11, versículo 11. Son palabras del Señor Jesús acerca de Juan el Bautista. Alabado sea Dios. Mateo 11:11. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces miramos, hermano, por qué el Señor dijo esas palabras, ¿verdad? ¿A qué se refería? Porque mire que no lo está diciendo cualquier hombre. Son palabras del Señor Jesús. Y hermano, no hay nada más bonito que Dios hable bonito acerca de alguien. No sé si usted. Qué bonito que por ejemplo, así como el Señor habló de Job, pueda el Señor hablar de nosotros, ¿cierto que sí? Mire que el Señor Jesús está diciendo cosas muy bonitas acerca de Juan el Bautista. Y dijimos que hablaba que no, de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, refiriéndose a los privilegios que tuvo Juan el Bautista. Privilegios tales como ser el último de los profetas del antiguo pacto. Fue el último. Fue ese puente de conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fue el que abrió camino, ¿verdad?, para el Señor Jesús. Fue el que preparó el corazón del pueblo para la llegada del Mesías. Tuvo el privilegio, hermano, de ser ese Juan el Bautista. También miramos cuál fue su misión. Y dijimos que era preparar el camino del Señor.
En Isaías lo menciona muy bien, ¿verdad? Es de ese que hablaba de voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ese es Juan el Bautista, hermano. También miramos su conexión con Elías, su vida en el desierto y su alimentación. Y ahí quedamos la semana pasada, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermano, otros aspectos importantes en la vida de Juan el Bautista, y para ello quiero que volvamos allí a Lucas, donde leímos al principio. Recordemos, hermano, que miramos también que Elizabeth y Zacarías, padres de Juan el Bautista, eran estériles. Empezó a llover. Eran estériles. No podían tener hijos y ya eran de edad avanzada. Miramos que el nacimiento de Juan fue un milagro. Amén. Por ejemplo, en el texto que leímos al principio, dice que cuando se le cumplieron el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había visitado a Elizabeth, que había extendido su misericordia para con ella, se regocijaron con ella. Recuerde que estaban en una cultura donde tener un hijo era una bendición. Aquella mujer que era estéril, ella era considerada como maldita. Y era una afrenta muy grande para una mujer, hermano, no poder quedar embarazada. Hoy en día sería una bendición, porque ya las parejas no quieren tener hijos. Ya las parejas no quieren tener hijos. ¿Tienen qué? Gatico, ¿verdad? Perritos, loritos, hámster, hasta pececitos, pero ya no quieren tener hijos. Y los llaman, suena chistoso, pero así los llaman perros hijos. Y hasta les dicen hijos. O sea, se ha humanizado, hermano, a los animalitos, que son una bendición porque son creación de Dios, pero que no pueden reemplazar, hermano, un verdadero hijo. Y dice que los vecinos se sorprendieron, hermano, de esto, que una mujer que era estéril tuviera un hijo y ya siendo mayor. Porque es que mi Dios, hermano, hace cosas extraordinarias. El Señor, hermano, hace cosas maravillosas. No sé si usted en su vida lo ha podido ver. Yo lo he podido ver en mi vida, que hace cosas impresionantes, que a veces uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es que sucedió esto? No había ninguna posibilidad humana que esto sucediera, pero sucedió. Bueno, este es uno de esos casos asombrosos de la palabra de Dios. Y dice que le preguntaron, porque al niño lo llamaban Zacarías, porque así se llamaba el papá. Cuando se cumplió el 8º día para circuncidarlo, le dijeron, bueno, ¿cómo lo van a llamar? Y Elizabeth dice, se va a llamar Juan. ¿Por qué? Porque el ángel se lo había dicho, se va a llamar Juan. Y ella estaba obedeciendo una orden de Dios. Y mira que los que estaban ahí con ella no le creyeron y dijeron, pero ¿cómo que Juan? Si en su familia no hay ningún Juan. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a preguntarle al papá. Y el papá, que había sido mudo, ¿por qué? ¿Por qué había sido mudo Juan? ¿Usted recuerda la historia? No, porque no creyó. Porque no creyó. El ángel le dijo, usted va a tener un hijo. Y él no creyó, pero ¿cómo voy a tener yo un hijo? Y bueno, entonces hasta que el niño nazca usted no va a poder hablar más. Y quedó mudo. Y resulta que nace el niño, hermano. Primero le preguntan cómo se va a llamar, y él, en una tablilla de arcilla, que era lo que usaban en esa época, lo más común para escribir, escribió el nombre Juan. Y en ese momento, hermano, vino el poder de Dios sobre él y le quitó el enmudecimiento y habló. Y dice que hablaba, ¿qué? Hablaba maravillas, bendiciendo a Dios, y hablaba bendiciendo a Dios. Y yo me imagino, hermano, los que estaban alrededor de él, los vecinos, dice que se llenaron de espanto, porque ahora el que era mudo, que hablaba y que se había vuelto mudo, ahora pudo volver a hablar. Y entre ellos mismos decían, ¿quién va a ser este niño? ¿Qué poder hay sobre este niño? Mire que ellos le decían, ¿quién pues será este niño? Por las señales que ocurrían en la vida de Juan. Y una de las cosas, hermano, era que Juan era pariente del Señor Jesús, pero no alardeaba de eso. Usted nunca lo va a ver, y nunca en los escritos aparece un Juan diciendo, no, es que él es familiar mío.
no alardeaba. ¿Dónde está eso? En el versículo 36 donde leímos anteriormente. Capítulo 1, versículo 36. En el anuncio del nacimiento del Señor Jesús, el ángel le dice a María: y he aquí tu parienta, versículo 36, Elizabeth, eran parientes. Ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Era pariente del Señor Jesús Juan. Eran contemporáneos. Juan era solamente mayor para el Señor Jesús 6 meses aproximadamente. ¿Por qué lo sabemos? Por lo que le dice el ángel a María. Ella está en el 6º mes de su embarazo y usted hoy queda embarazada. Entonces le va a llevar 6 meses a Juan. Y Juan no alardeaba de esto. María y Elizabeth eran parientes. Tanto Juan y Jesús también lo eran parientes. Pero esto no lo usaba, hermano, como motivo para creerse más o superior. Alabado sea Dios. Reconocía Juan todo tiempo que Jesús era superior a él. Pero nunca usó este medio de decir: no, es que él es familiar mío para... Usted sabe que el ser humano, hermano, tiene la tendencia a que su ego crezca, ¿verdad? Discúlpeme la palabra que voy a usar, pero esa maldita costumbre del ser humano de creerse superior a los demás, porque tengo un cargo, porque tengo una responsabilidad, porque tengo algo de dinero en mi cartera, entonces me creo superior a los demás. Mire que Juan era familiar nada más y nada menos del Mesías, del Salvador del mundo, humanamente hablando, ¿no? De Jesús, del Jesús hombre. Y él no usaba esto para decir: es que yo ando con los duros. Hay lugares, hermano, discúlpeme, donde ya la gente no camina, levita. Ya le da pena darle la mano al hermano porque dice: uy, no, es que ese, quién sabe si se bañó. No usaba esto como pretexto. Antes él decía, siempre reconocía que Jesús era superior a él. Ahí en Juan, si quiere vaya allí, estamos en estudio, así que puede moverse. Juan capítulo 1, versículo 25. Gloria al Señor. Juan 1, 25. Del 25 en adelante dice: y le preguntaron, a él estaban preguntando los fariseos, y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mire que Juan reconocía quién era Jesús. Hermano, nosotros debemos reconocer siempre quién es Jesús en nosotros, quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, que si algo tenemos es por su misericordia y por su gracia, que si algo alcanzamos en esta vida corta, como lo veíamos hace poco en una reflexión, en esta vida que es corta, si algo alcanzamos, hermano, es por su gracia, por su misericordia, porque a él le plació, porque nos miró con ojos de misericordia. No porque nosotros lo merezcamos, hermano, porque lo único que merecíamos nosotros, ¿qué era? Castigo eterno, condenación, muerte. Eso era lo que merecíamos. Pero él nos miró con ojos de misericordia y le plació darnos algo, sea lo que sea, un título, un cargo, un proyecto económico. Todo depende y es gracias a Dios. Todo es de Él, todo viene de Él. Alabado sea Dios. Por mucho que Dios nos respalde, hermano, por mucho que Dios haga maravillas en nuestra vida, por mucho que el Señor nos lleve lejos, jamás se nos ocurra robarle la gloria a Dios. Jamás se nos ocurra creernos superior a mi hermano. Es que yo sí oro 2 horas, 3 horas, 4 horas diarias. Es que yo sí leo la Biblia de pasta a pasta. Es que yo sí la estudio.
Jamás se nos ocurra, hermano. Como dice Romanos capítulo 12:3, si quiere vaya, léalo allí. Es un texto precioso que nos dice cómo debemos comportarnos nosotros como seres humanos, hermano, como cristianos, como hijos de Dios. Alabado sea Dios. Romanos 12:3. Ahí está resumido nuestro comportamiento, hermano. Jamás debemos creernos superiores a los demás, ni que porque Dios nos levante, creernos más que los otros. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no crea que usted es superior a los demás porque tiene un carro, un título. No, piense de sí con cordura. ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro. ¿Somos nosotros quiénes? Nosotros somos simplemente el borriquillo sobre el cual va el maestro. Hay una anécdota muy bonita acerca de eso. Que un burrito un día que tenían atado, entraba por la ciudad y vio que todo el mundo lo alababa y lo adoraba y le tendían mantos. El burrito creyó que era a él al que adoraban, pero resulta que el que iba encima era el Mesías y a él era el que adoraban. Entonces, nunca creamos, hermano, como el borriquillo. Solo somos el burrito en el que va el Mesías. Y si adoran a alguien, es a él. Y si algo tenemos, es por él, por su misericordia. Juan lo tenía claro y no usaba esto como pretexto para pisotear a los demás. Creemos que eso solo sucede afuera, hermano, pero eso sucede mucho en las iglesias, tristemente. Que de pronto al que le dan varios privilegios, por gracia del Señor, ya cree que es por él. Es que yo hablo muy bonito, yo predico muy bonito, elocuente, es que yo sí estudio. Y hay hermanos que no colaboran, entonces le crecen uy, hermano, como usted predica, nadie más predica, qué bendición. Y hacemos que el ego se le crezca, hermano, que esa soberbia, ese ¿cómo se llama? Ese sentimiento de grandeza que no debe estar en nosotros. Siempre debemos, entre más Dios nos levante, hermano, más en las rodillas, más humildes. Eso lo decía mucho el hermano Ortiz, que el hombre de Dios debe ser humilde, que entre más Dios lo levante, más humilde, más pequeño, porque Dios engrandece al que quiere, porque Dios lo hace. Amén. Pero reconocer que toda la gloria es para Él. Alabado sea el Señor. Entonces, lo primero es que Él fue familiar del Señor Jesús. Era pariente de sangre. También vamos a mirar lo que dice allí Mateo capítulo 3. Y es el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Gloria a Dios para siempre, aleluya. El mensaje de Juan el Bautista dice que, versículo 1 de Mateo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra griega para arrepentíos, voy a decirla, espero poder pronunciarla bien, es metanoiete, del verbo metanoe, que significa cambiar la mente, cambiar la manera de pensar y como consecuencia cambiar la conducta. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos, usando esa palabra. Primero el cambio, ¿dónde debe darse? En el corazón del hombre, en la mente del hombre, en el corazón. Porque cuando el hombre solo cambia su conducta superficialmente, tarde o temprano, lo que está en su corazón va a volver a aflorar. Repito eso, cuando el hombre solo cambia su conducta superficial, cuando solo obedece a la palabra de Dios porque toca, porque es que si no me condeno, porque es que si no me voy a ir al infierno, pero no hay en su corazón y en su mente una transformación, un cambio genuino, hermano, tarde que temprano eso va a volver a salir y va a volver a aflorar.
No sé si usted ha visto ese tipo de personas que llegan a la iglesia, están un tiempo, cambian de conducta aparentemente, pero al tiempo vuelven al mundo y su condición actual es peor que la anterior. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento genuino en esa persona. Y pasan cosas como lo que sucedió en estos días en España. No sé si usted vio la noticia. Con esta joven a la que su esposo le quita la vida en frente de sus hijos. Y alguien va a decir, es que eran inconversos. No, eran cristianos que iban a la iglesia. Se congregaban en la iglesia de un hombre de Dios de esta obra. Y mire lo que sucede. Y alguien va a decir, pero ¿cómo sucedió eso? Porque en el corazón del hombre hace rato ya no estaba Dios. Y había dejado que cosas, los demonios entraran a su vida, hermano. Porque una persona que hace eso es una persona que está bajo la influencia del maligno. Alguien en sus 5 sentidos no hace eso. Gloria a Dios. Y pasan ese tipo de cosas, hermano. Suceden ese tipo de cosas. El hombre en sus 5 sentidos no hace eso, hermano. Matar a su esposa, la mamá de sus hijos, y de la manera que lo hizo. Muy seguramente va a pasar muchos años en la cárcel. Y ya con cabeza fría después en una celda, hermano, es donde va a decir, ¿y yo qué fue lo que hice? Que no, tal vez en ese hombre no hubo un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque alguien que se arrepiente cambia de conducta, pero primero cambia la manera de pensar. El cambio tiene que nacer ¿de dónde? Del corazón. Ahí tiene que producirse el cambio en la vida del hombre, en el corazón. Y luego eso se exterioriza. Por eso esos que dicen que solo Dios mira el corazón, esa doctrina, esa doctrina que hay en mucha iglesia hoy en día, que es que Dios solo mira el corazón. Por eso yo me he visto como me quiera vestir, porque es que Dios lo de afuera no lo mira. Sacan un texto de contexto para volverlo un pretexto. Entonces, lo que hay en el corazón se exterioriza. Si una mujer ama a Dios en su corazón, pues se va a reflejar ¿cómo? En su manera de vestir también. ¿Por qué? Porque cuando uno va a comprar o a hacer mercado, uno no dice, no, a mí me importa lo de adentro, ¿no? ¿Qué hace uno? Mira la fruta, la verdura, uno la analiza por fuera cómo se ve. Porque lo que se ve por fuera, muy seguramente por dentro, así está, ¿cierto que sí? Es la lógica. Si yo veo por ejemplo, veo un tomate así rojito, bien bonito, ¿cierto que sí? Por fuera uno dice, por dentro está bueno. Que a veces hay una sección y de pronto a veces ya por dentro se está dañando. Pero la lógica dice que es que lo que se ve por fuera, por dentro así es. Lo mismo somos nosotros, hermano. Lo que está por fuera debe ser el reflejo de lo del interior. Que a veces pasa lo que pasa en las frutas y las verduras. Que por fuera se puede ver bonito, pero ya por dentro hay algo que se está dañando. Y ahí es donde uno debe estar muy atento, hermano, porque Dios nos empieza a hablar cuando por dentro nos empezamos a dañar. Dios nos empieza a hablar a través de su palabra, a través del mensaje, a través de un himno, a través de muchas maneras. Dios nos empieza a alertar, a hablarnos. Cuidado con ese brote de resentimiento en el corazón. Cuidado, que se puede empezar a dañar. Cuidado con ese odio que hay en su corazón, porque eso lo puede hacer que se aparte de Dios. Dios nos empieza a hablar. Cuidado con esos pensamientos que está teniendo últimamente. Dios empieza a hablarnos, hermano. Puede que por fuera todavía nos veamos bien, pero por dentro hay algo que se está dañando. Y ahí es donde tenemos que estar atentos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a ese mensaje de arrepentimiento. Porque esa es la finalidad de la palabra de Dios, producir un hombre que
Arrepentimiento. Esa es la finalidad del evangelio, producir en el hombre ¿qué? Arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de corazón, para que la conducta también sea transformada. Alabado sea Dios. No solamente oír la palabra por oírla, porque aquí podemos venir, y a Dios gracias a las personas que ven las transmisiones. Gracias a Dios, hermano, ha tenido buena acogida, y eso es una bendición, porque lo que queremos es bendecir las vidas. Pero puede oír el mensaje, y como lo oye, continúa con su vida. ¿Por qué? Porque no interioriza la palabra de Dios. Porque lo oye como oír tal vez la emisora, que a veces hay gente que pone, ¿verdad?, la radio y hace sus actividades, ¿cierto que sí? Pero no está poniendo atención. No sé si a usted le ha pasado, a todos nos ha pasado que tal vez ponemos música, ¿verdad? Adoraciones, alabanzas mientras se hace los quehaceres del hogar, y hasta los cantamos, pero a veces estamos distraídos y no estamos prestando atención a lo que dice la alabanza o la adoración. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Podemos estar acá sentados, o alguien puede estarlo viendo a través de una pantalla, pero a veces divagamos y no oímos la palabra de Dios. ¿Cuáles eran los tres aspectos fundamentales de la predicación de Juan? Bueno, el primero es el arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese arrepentimiento, ¿qué producía? Una conversión en el corazón del que lo oía, del pueblo. ¿Para qué? Para que hubieran frutos dignos de arrepentimiento, porque el que se arrepiente tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Ahí en San Juan capítulo 3 lo dice. Alabado sea Dios. A veces hay gente, hermano, que se arrepiente de dientes para afuera. Y el Señor lo dijo. Este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, ellos dicen honrarme, dicen seguir mis mandamientos, pero su corazón está lejos de mí. Volvemos a lo que dije al principio: cuando solamente se obedece porque toca. Ay, es que me pongo el vestido porque toca. ¿Cierto que sí? No hago esto porque toca. Pero en el corazón de la persona no está la intención de obedecer a Dios. Y Juan, en el capítulo 3, versículo 7, alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Creo que puse mal la cita, hermano, discúlpeme. Es allí en Mateo, ahí mismo en Mateo, ahí en el capítulo 3 donde estábamos. Sí, perdón, ahí mismo donde estábamos, era Mateo, donde está Mateo 3, en el versículo 7. Alabado sea Dios. Versículo 7 y en el versículo 8, ahí lo dice: al ver muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Mire esas palabras que él usaba para confrontarlos. Yo creo que si alguno le dijera, alguno se le predicara así de esa manera hoy en día, hermano, con esta generación de cristal, no vuelve a la iglesia. Pero mire que Juan les decía: ustedes son una generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que de verdad se les note que se arrepintieron. Porque Juan los conocía y sabía que ellos simplemente seguían la ley porque tocaba. Pero de verdad no amaban honrar a Dios. ¿Y usted cree que el pueblo de Israel, hermano, no era un pueblo que conocía de la ley? Claro que conocían la ley, porque ellos desde pequeños sus padres les inculcaban los mandamientos.
La ley y los profetas. Cada 8 días en las sinagogas, en su día de reposo, ¿ellos qué hacían? Leían la ley y los profetas. Eso era lo que hacían, hermano, en el día de reposo. Entonces ellos conocían la ley, claro. Pero ¿qué pasaba? No, en sus corazones no estaba el deseo de honrar a Dios. Y el Señor, como le dijo Samuel a Saúl, es mejor que la obediencia. El Señor prefiere la obediencia que 1000 sacrificios. Por eso en parte tuvo que enviar al Señor Jesús a morir. Por eso envió a su Hijo, porque Él sabía que a través de nuestras obras humanas no íbamos a poder acercarnos a Él. Que siempre iba a haber que una pared, un muro que iba a separarnos de Dios siempre. ¿Por qué? Porque por obra nuestra, hermano, jamás podremos. Eso no es que guardando el sábado, eso no es que dejando de comer marrano, que ya si usted lo quiere hacer por gusto, ok, pero no es dejando de comer cerdo y guardando el sábado como algunos lo quieren hacer ver, que vamos a acercarnos a Dios. Pero usted va y mira su vida y están desbaratados, hermano. Pero le dicen, usted se va a condenar porque usted no guarda el sábado, pero anda con 2 y con 3 hombres al mismo tiempo. Pero es que como guarda el sábado, sí se va a salvar. No, porque es que no es por obras de nosotros, hermano. Por eso cuando el Señor Jesús muere en la cruz, dice la palabra que el velo del templo se rasgó. Y no solamente no se rasgó de abajo hacia arriba, no, de arriba a abajo. Y hay toda una explicación maravillosa de esto, hermano. El velo del templo era pesado y era grueso. No recuerdo la anchura, pero era bastante grueso. No estoy seguro si era 1 metro de grosor que tenía el velo del templo. Y era un material muy pesado que humanamente era imposible que se rasgara, y más de arriba hacia abajo. Pero ahí el Señor estaba demostrando que a través del sacrificio de Cristo, ¿qué? Podíamos tener acceso directo ahora gracias al sacrificio. Hermano, antes no teníamos el privilegio, o los seres humanos no tenían el privilegio que usted y yo tenemos, que era acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía hacerlo. Solo una vez al año podía llegar hasta el lugar santísimo. Y si hay de que estuviera así, vea, que estuviera mal delante de los ojos de Dios, y hay que el pueblo estuviera mal y Dios se desagradara de eso, ahí caía muerto el sumo sacerdote. Y tenían que tirarlo, porque no podían entrar, hermano. Pero gracias al sacrificio de Cristo, ahora podemos acercarnos todos los días. Usted en su cuarto, hermano, en el lugar donde esté, en el lugar donde usted quiera, puede arrodillarse y acercarse al Señor, tener contacto, confianza con el Señor, comunión con el Señor. Dígame si eso no es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Ahora tenemos ese privilegio. Por eso el Señor también dijo que Juan era inferior a todos los del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no tenía ese privilegio que usted y yo tenemos, hermano. Pero, como dice la palabra, al que mucho se le da, mucho se le demandará. A usted y yo, hermano, esta generación, Dios les va a exigir más que a los primeros. Tenemos todo, hermano, todo para servir a Dios, todo para vivir para Dios, todo, tenemos todo, hermano. Mire que podemos hacer culto con las puertas abiertas. Pregúntele a los hermanos en Nigeria si ellos lo pueden hacer ahorita. Miles han sido asesinados, miles, por esta fe, por esta causa. Pero todos podemos acercarnos a Dios, claro, pero teniendo frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Bautizaba en el Jordán. Mire que él bautizaba. Su bautismo no quitaba los pecados. Ahí en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6, dice que y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor. No era que él los buscaba. Mire que su testimonio era tan impactante que todo el pueblo iba a él. Y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados.
O sea, estaba llevando al pueblo a reconocer públicamente su arrepentimiento. Alabado sea el Señor. No quitaba los pecados, no. Con ese bautismo, Él estaba llevando al pueblo a reconocer sus pecados y arrepentirse públicamente, preparando al pueblo para recibir al Mesías, pero siempre recalcando que Él sabía que Él no era el Mesías. Otro oportunista de estos, hermanos, de hoy en día, de estos superapóstoles, se hubiera aprovechado de esto para sacar lana, hermano, para sacar dinero. Pero él llevaba al pueblo, a él no le importaba el dinero. Mire, como lo vimos la semana pasada, él vivía como en el desierto comiendo ¿qué? Langostas y miel. Lo que le producía el desierto, lo que encontraba a la mano. A él no le interesaba el dinero, a él lo que le interesaba era llevar las almas al arrepentimiento. Y eso es lo que a nosotros nos debe preocupar, hermano, en este último tiempo que nos queda, en este corto tiempito, poquito que nos queda, hermano. Estamos viviendo tiempos extras. Estamos en los últimos segundos, me atrevo a decir, en el tiempo de Dios, en los últimos segundos, hermano. Estamos en los últimos segundos. Y eso es lo que debemos nosotros preocupar, que nuestros familiares vayan al arrepentimiento. Así parezcamos canzones, hermano. Así nos digan, otra vez mi tía canzona ahí diciéndonos que nos arrepintamos, otra vez mi mamá con eso, otra vez. Hermano, estamos en los últimos segundos. Si la gente supiera lo que vale su alma, costó la sangre del cordero, hermano, y lo que le viene a este mundo, hermano. Alguien dirá, no, pues yo me voy en el segundo tren. No, hermano. Dígame una persona si con todo lo que tenemos hoy en día, con toda la libertad, no se arrepiente y no se acerca a Dios. Dígame, cuando ya le cueste literalmente la cabeza, hermano, si lo va a hacer. No lo va a hacer. Que sí van a haber salvados, claro que sí. Porque el Espíritu Santo se va a quedar aquí para respaldar a quienes, a los 2 testigos y a los 144,000 del pueblo judío. No son los testigos de Jehová, porque ellos dicen que son ellos, que solo 144,000 se van a salvar. No, son 144,000 hombres que Dios va a levantar para predicarles al pueblo de Israel que se arrepienta. Y los 2 testigos para predicarle al mundo del juicio que ha de venir. Pero se van a salvar, claro que sí. Pero dígame, hermano, si con todas estas libertades que tenemos la gente no lo hace. Muchos familiares nuestros son conocedores, hermano, tristemente. Conocen de Dios, conocen de esta palabra. Entonces, esa debe ser nuestra preocupación. Que se vengan al arrepentimiento. Que se acerquen a Dios. Así me bloqueen de WhatsApp, hermano. Así me bloqueen de todas las redes sociales. Pero que no puedan decir, a mí nunca nadie me dijo nada. No, que nosotros ya, como yo le he dicho a mi esposa con la familia de ella, ya usted ha hecho su parte. Ya usted lo ha hecho 1 y 1000 veces. Hace poco un hermano de ella se lo dijo. Si va a llevar a mi mamá ya, eso no vaya a empezar a decirle que iglesia, que religión, que vamos a culto. No la voy a obligar. Yo guardé silencio por respeto, hermano. Pero jamás se le ha obligado a ella, ¿cierto? Jamás. Las veces que nos acompañó fue por voluntad de ella. Pero ahorita si toca, toca. Porque está en juego el alma, hermano. En juego el alma de esa persona que se puede morir, hermano. Y se va a la condenación. Pero como yo le dije, usted ya ha hecho su parte. Ya usted les predicó, ya usted les habló. No han querido, antes se han burlado de usted. Bueno, ya ellos con Dios. Pero nosotros, como a nosotros, hermano, nos corresponde nuestra familia, que vayan al arrepentimiento. Y Juan tuvo la valentía, hermano, de predicarle al que sea y como fuera. Le predicó, mira, hermanos, a los fariseos y a los saduceos, les dijo de frente, lo acabamos de leer, ustedes son una generación de víboras. Alabado sea Dios. Y en el versículo 9, ahí de Mateo 3, donde estamos leyendo, le sigue diciendo a estos saduceos y fariseos que venían: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, ustedes no crean que porque son descendientes de Abraham, ay, ahora son lo máximo.
Sí, ahora ya ustedes no, ustedes son intocables porque son hijos de Abraham. Porque él mismo dijo, si ustedes quieren, yo puedo pedirle a Dios que levante hijos de esas piedras de Abraham. Y ellos van a ser hijos de Abraham. No. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, ustedes son hijos de Abraham. Bueno, den fruto de que son hijos de Abraham verdaderamente. Porque ya está el hacha a la raíz del árbol. O sea, es solo que Dios dé la orden y son cortados. Alabado sea Dios. Mire que este hombre tuvo la valentía de hablarle así a los que se creían que la última Coca-Cola del desierto. Y los saduceos y los fariseos, hermano, se creían ellos se creían dueños del cielo. Se creían que ellos daban acceso al que querían al cielo y al que no lo mandaban al infierno. Pero Juan viene y los confronta y les dice, no señores, ustedes están muy equivocados. Y a veces, hermano, hay que ser como Juan. A veces toca, hermano, da pena a veces, pero hay que hacerlo. Con la gente, con nuestros familiares, hay que decirles, arrepiéntase. Eso no crea que usted, porque sus papás y sus mamás oran por usted, usted va a seguir viviendo así y usted se va a salvar. No, señor. Arrepiéntase. A veces corresponde ser así, hermano. A veces al inconverso hay que decirle, arrepiéntase, mire que usted se puede morir. Se lo dije hace poco a un vecino aquí, que no me está escuchando. Le dije, ¿cuántas veces lo he invitado a la iglesia? Muchas, pastor. Bueno, ¿y cuántas veces ha venido? Ninguna, pastor. Yo le dije, usted sabe que tenemos la vida, usted tiene la vida comprada. No, pastor. Usted se puede morir en cualquier momento. Pues sí, yo lo sé. Y más usted como anda, mire, con esa botella en la mano a toda hora. Y usted se muere, ¿y su alma qué? ¿Sabe que usted tiene un alma? Porque ya en una ocasión le había explicado y no, porque él decía que nunca le habían hablado de eso. Puede que sea verdad. Nunca me han hablado de eso, pastor. Y pues mi hijo, nosotros tenemos un alma. Y algún día vamos a dar cuenta de ella. Si vivimos para Dios, si aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Salvador y Señor, y vivimos para Él, vamos a un lugar de descanso. Pero si por el contrario rechazamos el sacrificio de Cristo y vivimos en pecado, vamos a la condenación, a un lugar de tormento. Al purgatorio, pastor, no, le dije, no, eso no existe. Purgatorio no existe. Eso es que le hacen unas misas, ¿verdad? A los santos óleos y allá lo sacan de penas y lo llevan a descansar. Eso es mentira. Entonces, hace 8 días precisamente me lo encontré y le dije, ¿y su alma para cuándo? A veces corresponde ser así, hermano. Otra vez viene allá el señor Canzón a hablarme de muerte y de arrepentimiento. Claro, pero es que toca, hermano. No es que si no, dijo el Señor, el impío morirá por su pecado, pero su alma la demandaré de vuestra cabeza. Su sangre se la voy a demandar de su cabeza. El Señor lo dice en su palabra. Le habló también a los soldados, hermano. Alabado sea Dios. Aleluya. Y este sí está allá en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Le predicó a los publicanos y le predicó a soldados del imperio romano. En el versículo 12 y 13 le predicó a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que es ordenado. O sea, no sean ladrones. Los recaudadores de impuestos eran ladrones, hermano, exprimían al pueblo. Porque el imperio les ponía una cuota. Eso era lo que hacía. Les ponía una cuota a los publicanos, les decían, bueno, ustedes me recogen tanto. De ahí para allá es para ustedes, ese es su sueldo. Y ellos se aprovechaban de eso. Entonces, cuando ellos van a ser bautizados por Juan, les dice, bueno, maestro, ¿qué hacemos? Juan, ¿qué les dijo? No roben. No se roben más, no pidan más de lo que a ustedes les exigen.
O sea, ustedes pueden vivir bien con el sueldo que tienen. No expriman al pueblo. Y también miren, el versículo 14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, ellos, los soldados, ¿qué hacían? Sobornaban al pueblo, les pedían soborno para no meterlos presos. Y si ustedes no me pagan el soborno, pues voy y digo que ustedes estaban haciendo esto y a ustedes lo meten a la cárcel. Eso era lo que hacían los soldados romanos. Entonces Juan, ¿qué dijo? Los confrontó a cada uno, hermano, con su pecado. Y eso es lo que debe hacer el verdadero cristiano, hijo de Dios lavado con su sangre, hermano. Confrontar a la gente con su pecado. Hoy en día es muy incómodo predicar de estos temas porque solo, hermanos, se predica de paz, amor, de prosperidad, de que Jesús recibe a todos tal cual son, ¿verdad? Pero estos temas se dejan a un lado y no se le dice a la gente que hay que arrepentirse del pecado, que hay que arrepentirse de las malas obras. Mire que Juan a cada uno lo confrontó específicamente, no fue general. No, a cada uno lo confrontó con su pecado, incluyendo a nada más y nada menos que al rey Herodes, el hombre más poderoso de la época, hermano, o de los hombres más poderosos de la época, el rey Herodes Antipas. ¿Y eso dónde está? Mateo 14. Ahí está relatada esta historia, hermano, que tristemente, como vamos a ver ya en unos minutos, le va a costar caro a Juan. Mateo 14, versículo 3. Hermana Dara, por favor, que está que se lee. Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, Herodes había tomado ¿a quién? A su cuñada como mujer, pero era la mujer del hermano. Y Herodes, ¿qué le decía? Señor, usted está en pecado, usted se tomó la mujer que no es suya. Mire que Juan no tenía filtros, hermano, para predicar. Ay, que pronto se enoja. Ay, es que no va a volver a la iglesia. Pues hermano, si un cristiano de años en la iglesia, o de meses tal vez, se enoja porque se predica la palabra, ya no va a tener excusa delante de Dios. Enójese el que se enoje. Y si no se llena nunca la iglesia, hermano, pues no importa. Pero se predica la palabra como Dios la mandó, sin adornos. Porque es que no le puedo predicar de esto porque se me va el hermano fulano que es el que más diezma. Entonces, como el mensaje de hace unos domingos, callamos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no puede ser callada, hermano. Hay que predicarla como es. Y mire, hermano, hoy en día hay muchos predicadores que han recortado el mensaje. Y como les dije hace poco, hablan es de amor. Claro, Dios es un Dios de amor, claro que sí. Hablan de perdón y claro que Dios es un Dios de perdón. Pero ya no se predica de arrepentimiento genuino. No se predica de que Cristo vino y murió por nuestros pecados. No solo por los pecados de la gente de afuera. La iglesia también necesita arrepentirse de los pecados. Alabado sea el Señor. Y puede ser duro el mensaje, pero en una ocasión el Señor Jesús también tuvo que decirle a sus discípulos, allá en Juan capítulo 6, versículo 60, en adelante. Porque ellos decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor, ¿qué les dijo? Ustedes también se quieren ir. Pues bien pueden ir. Porque hay momentos donde la palabra, claro, no todo el tiempo puede ser como dicen por ahí, garrote y garrote, claro que sí. Pero hay momentos donde hay que dar la palabra como Dios la da, hermano. Porque uno no sabe qué persona pueda estar escuchando y que esa palabra sea para esa persona. Y si yo me callo como predicador, hermano, pues Dios me lo va a demandar a mí.
Y nosotros como hijos de Dios, hermano, debemos estar dispuestos también a recibir esa exhortación de parte de Dios. Y decir, Señor, sí, ayúdame, perdóname y ayúdame a seguir adelante, Señor. No enojarnos, no decir, es que el pastor a toda hora da garrote, a toda hora da palo. No, Señor, ayúdame. Si es para mí, Señor, ayúdame. Y si no es para mí, pues gloria a Dios, Señor. Ayuda a mi hermano que de pronto está mal. Amén. Alabado sea el Señor. Otro de los privilegios, hermano, y voy corriendo porque el tiempo no para, es que bautizó al Señor Jesús. Y yo pienso que es uno de los privilegios más grandes que pudo haber tenido Juan y cualquier otro mortal, hermano. Ser el que bautizó al Señor Jesús. Y alguien va a decir, pero es que ¿cómo? Jesús, si era el Hijo de Dios, ¿cómo se bautizó? Porque Él estaba dando ¿qué? Ejemplo de obediencia. Ejemplo de obediencia. Hay gente, hermano, que lleva 10, 15, 20 años en una iglesia y no se han bautizado. Conocí el caso de un muchacho, hermano, un poco mayor que yo, que se crió conmigo, pero era mayor que yo, hermano, y ya tenía como 32 años de edad, hermano, y no se había bautizado. Desde los 10 años en la iglesia. Y yo un día sí le dije, ¿usted qué está esperando? ¿Usted sabe que usted se puede quedar si usted no se bautiza? Ay, pero ¿cómo así? Entonces los que se están muriendo y hacen la oración de fe y no les da tiempo de bautizarse, pues que son casos diferentes. Usted ha podido obedecer la palabra de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, y usted no ha querido bautizar. ¿El bautismo qué es? El hombre dice, reconozco mi pecado, mi condición. A partir de hoy no vivo más para mí, sino vivo para Cristo. Ese es el bautismo. Y si no lo hacemos, hermano, ¿cómo alguien va a poder entrar a los cielos? Ahí en Mateo 3, devolvemos, mire, Mateo capítulo 3, está relatado el bautismo de Jesús, uno de los acontecimientos más extraordinarios de la Biblia, que marcó que el inicio del ministerio público del Señor Jesús. Entonces vino Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, a donde estaba, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciéndole, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Claro, hermano, cualquiera hubiera dicho lo mismo. Aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo yo lo voy a bautizar a él? Antes bautízame tú a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, Juan dijo, bueno, Señor, está bien. Este era el inicio del ministerio público del Señor, pero también el ocaso del ministerio de Juan. Y aquí, hermano, el tiempo no nos da para estudiarlo, pero ya lo hemos visto en tantas ocasiones, es la presentación máxima de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas diferentes, manifestación clara. O sea, ahí no hay que buscarle acomodos, hermano, de que no, que es que son uno, pero no. Sí, son uno que en pensamiento, en unidad, en esencia, pero son 3 personas diferentes. Y aquí el Padre dice, habla acerca del Hijo. Se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí lo dice. Y en Marcos y en Lucas dice que vino el Espíritu Santo que en forma de paloma y descendió sobre él. Entonces que alguien me lo explique, alguien de la unicidad que me lo explique. ¿Cómo van a decir que son uno si ahí se ve la manifestación de los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Alabado sea Dios. Pero mire que Juan, con todos esos privilegios, tenía algo que se llama humildad. Alabado sea Dios. Que miles lo seguían, porque miles lo seguían. No buscó la gloria para sí, hermano. Siempre señaló a Cristo. Juan 1:29 lo dice, que lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí en Juan capítulo 3, en el versículo 30, él dice, vaya allí. Mire que aunque miles lo seguían, hermano, alabado sea Dios,
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Porque los discípulos le decían que Jesús estaba haciendo más milagros que Él. Los discípulos de Juan, Juan tenía sus discípulos, pero Juan reconocía que ya su final estaba cerca. Y él dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y así en nuestras vidas, hermano, es necesario que Él crezca. Y que nosotros cada día menguemos, que mengue nuestro yo, que mengue nuestra humanidad, que mengue nuestra manera de ser, pero que crezca Él en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Hoy en día, cuando hay tanta gente, hermano, buscando impresionar a la humanidad o no sé a quién, porque a Dios no lo podemos impresionar. Los talentos, hermano, nos los dio Él. Por muy hermoso que alguien pueda llegar a cantar, eso no impresiona a Dios, hermano. No lo impresiona. Por muy elocuente, porque hay gente a la que Dios le ha dado, hermano, un talento de elocuencia, claro que sí. Pero por muy elocuente que hable, eso no impresiona a Dios. ¿Qué es lo que impresiona a Dios? Un corazón contrito y humillado. A ese no lo desprecia. Y eso, y Juan lo tenía claro, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No me importa si yo menguo, antes que eso es lo que quiero, que yo mengüe, pero que Él crezca. Yo me imagino a Juan diciéndole a sus discípulos, tranquilos, Él era del que yo hablaba, que el que venía detrás de mí era más grande que yo. O sea, diciéndoles, es inevitable. Es inevitable que esto suceda. Yo feliz de cumplir el propósito. Y ese mensaje que él predicaba, lo que le va a ocasionar la muerte, hermano, a Juan. Como lo vimos ahorita, fue encarcelado por Herodes por decirle, usted tiene una mujer que no es suya. No es suya. Fue encarcelado. Aproximadamente, hermano, se cree que tenía entre 32 y 35 años. Muy joven. Muy joven. Era un muchacho. De mi edad, así más o menos. Era un muchacho. Muy joven, hermano. De verdad. ¿Por qué se cree esto? Porque él era mayor 6 meses que el Señor Jesús. Y él va a morir tiempo después de que el Señor inicia su ministerio. Que se cree que fue alrededor de los 34 años que el Señor Jesús inició su ministerio. Alrededor de esa edad. ¿Se bautiza a los 30? Claro que sí, porque esa era la edad donde el judío decía, soy mayor de edad, soy consciente. Pero él inicia aproximadamente a los 34 años su ministerio. Lo que quiere decir que Juan fallece más o menos entre esa edad, 32 y 35 años más o menos. Muy joven. Fue decapitado. ¿Dónde está esa historia? Mateo capítulo 14, donde estábamos hace un momento. En aquel tiempo, dice el versículo 1 de Mateo 14, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y le dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía ¿a quién? Al pueblo, porque temían a Juan por profeta. Es que Juan, hermano, tenía muchos seguidores, muchos discípulos. Por lo cual éste le prometió con juramento pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Imagino que ya Herodes estaba por ahí borracho, estaba en su fiesta de cumpleaños, hermano. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Tal vez en el corazón Herodes sabía que lo que le decía Juan era verdad. Y sabía que era un hombre de Dios, por eso se entristece.
y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre, como si con eso se acabara el problema, hermano. No se iba a acabar el problema, para nada. Antes ellos se iban a meter en problemas con el de arriba. Ya para ir concluyendo, hermano, mire, algunas características de Juan: era un hombre lleno de Dios, del Espíritu Santo, profeta, nazareo en su consagración. Ahí en Lucas 1:15, en su casa usted lo puede estudiar, refleja una dedicación semejante a la de los nazareos, aunque el texto no afirma que él hizo el voto formalmente, pero vivía como uno de ellos. Predicaba el arrepentimiento, era humilde, hermano, valiente, santo, obediente, testigo de Cristo y mártir por la verdad. Pero con todas esas cosas maravillosas que él tenía, tuvo un momento de duda. Y usted se puede devolver un par de hojas ahí en Mateo 11. No tenemos afán por el tiempo, ¿verdad? Mateo 11. Jesús tuvo algo de duda. Juan tuvo algo de duda. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan estaba en un momento de duda, hermano. Estaba preso. Y él tal vez esperaba en su humanidad que Jesús fuera y lo sacara de la cárcel. Eso dicen algunos eruditos de la palabra de Dios. Otros también explican que esa duda no era de incredulidad, que no creyeran en Jesús, sino que era una duda en desconcierto. O sea, Juan estaba desconcertado por el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque no predicaba como predicaba él. Jesús no juzgaba a los pecadores como Juan sí lo hacía. Usted puede leer la mayoría de ocasiones qué le decía el Señor Jesús a los pecadores. Perdonaba los pecados, y qué le decía: no peques más. Y tal vez Juan estaba consternado porque veía tal vez un Jesús amoroso, ¿verdad? Un Jesús piadoso. Y él le dice: ¿eres tú o esperamos a otro? Estaba con duda. Pero mire, me sorprende, hermano, la manera en que el Señor Jesús le responde a Juan. Cualquiera le hubiera podido decir: claro que sí, que soy yo. ¿O es que acaso no vio la paloma descender del cielo y no escuchó la voz? Simplemente en el versículo 4 se ve cómo el Señor Jesús le responde. Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, Jesús no dio un sí o un no. Realizó milagros en frente de los discípulos. Realizó milagros en frente de ellos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Son palabras del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús, y usted lo puede leer en su casa, hermano, todo el texto, le dice a los mensajeros de Juan, le dice: vayan y díganles lo que han visto. Sé que Juan tiene dudas, pero cuéntenle lo que han visto aquí, lo que ustedes han visto con sus ojos. Y no solo eso, les va a citar las profecías de los profetas acerca del Mesías, y les va a decir: comparen. En pocas palabras, comparen si soy yo con todo esto que han visto. Pero Juan, hermano, se fue de este mundo siendo fiel, siendo obediente, y con sus ojos pudo ver el reinado del Mesías. Con sus ojos pudo ver cómo el Mesías era levantado y cómo el Mesías empezaba su ministerio. Y él lo pudo ver con sus propios ojos. Juan el Bautista, hermano, fue un hombre escogido por Dios desde antes de nacer, lleno del Espíritu Santo y enviado para preparar el corazón del pueblo para la venida del Mesías.
Su vida estuvo marcada por la santidad, la valentía, la humildad y una fidelidad inquebrantable. Porque usted lo pudimos ver en estos 2 jueves, la fidelidad inquebrantable de Juan el Bautista. Su valentía, cómo predicó la palabra. Alabado sea el Señor. Su mayor legado, ¿cuál fue? Dirigir la mirada de todo el pueblo a Cristo. Dirigir los corazones de todo el pueblo que lo escuchó al Mesías. Prepararle el camino, como bien lo dijo Isaías. Prepararle el camino. Asimismo, hermano, la iglesia de hoy tiene esa misión en este tiempo que le queda. ¿Cuál es la misión? Ganar almas para el reino de Dios. Preparar las almas para el rapto que se aproxima. Prepararlas y a seguir anunciando el evangelio de Cristo a toda criatura mientras el día dura. Estemos de pie en esta noche. Alabado sea el Señor. Juan nos debe servir como ejemplo, hermano. Juan, aunque poco se habla de Juan el Bautista, fue un hombre, hermano, que impactó muchas vidas y que a través de su testimonio va a seguir impactando muchas vidas. Padre, te doy gracias